No, Dios me les bendiga, mis amados. Bienvenidos a este, nuestro estudio número 154. Para la gloria y honra del Señor. Gracias a todos ustedes, como siempre, porque sin ustedes esto no se hace. Me encanta ver gente sedienta de Dios, porque así es que todo comienza. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que hoy nosotros vamos a comenzar la serie de los dones del Espíritu. Estuvimos el miércoles pasado bajo el tema Un llamado a la unidad, dando como preámbulo, ¿verdad? Que vamos a comenzar a hablar de los dones del Espíritu. ¿Por qué quisimos hablar de la unidad? Porque queremos hablar de este tema de manera madura, con amor y en unidad. Amén. amén. Ya hemos orado, Robert oró ahí por nosotros y estamos agradecidos por esa hermosa oración. Así que vamos directamente a la palabra, si usted me acompaña, amén. Vamos a estar utilizando una lectura matriz, que la vamos a utilizar como lectura base durante toda la serie de los dones del Espíritu. La lectura va a ser Primera de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 11. Esa va a ser nuestra lectura matriz. La vamos a leer en la Reina Valera, pero como siempre le digo a ustedes que tienen otras versiones, si usted ve algo que le gusta, dispare. ¿Ok? Yo lo tengo aquí. Mira. Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. No lo vamos a leer todavía, téngalo por ahí a la mano que vamos a leerlo ya mismito. Pero antes de nosotros comenzar a leer palabras, vamos a hablar un poquito de por qué decidimos hablar de los dones del Espíritu. Los dones espirituales son un regalo tan hermoso de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es un regalo hermoso de Dios, pero que muchos han abusado de ellos. Que muchos nos han herido en el nombre de Dios, utilizando, ¿verdad?, estas habilidades que Dios pone en la gente. Y efectivamente por eso es que yo he querido comenzar esta serie de los dones del Espíritu. Porque no hay nada mejor para los abusos que una buena educación. Porque van a abusar de ti mientras tú no sepas cuál es la verdad. En el momento en que tú sepas la verdad, se acabó el abuso. Yo creo en la educación y ustedes saben. Porque la educación es algo que nadie te quita. Te pueden quitar el dinero, te pueden quitar tus posesiones, te pueden quitar lo que sea, pero la educación y el conocimiento es algo que nadie te lo quita. Amén. Así que por eso vamos a hablar de los dones espirituales, para que podamos fluir en ellos en orden, para que usted, el Espíritu, por medio de este conocimiento, cree una coraza de protección cuando alguien quiera venir a utilizar algún don en abuso para manipular o lo que sea. Así que esto no es algo nuevo. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes en el Zoom o acá en mi marquesina, cuántos hemos sido heridos en algún momento dado por alguien que dice fluir en un don espiritual? Oye, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y más adelante le contaré algunas anécdotas, ¿verdad?, de las cuales no estamos orgullosos, dolorosas, pero que sea para la gloria del Señor, para que este tema pueda ser entendido bien chévere. Estoy solito aquí, déjame ver cómo está la gente allá. ¿Se oye bien? Sí, Sí, estamos aquí. Buenas noches. Eso es, qué bueno, buenas noches a todos. Así que yo quiero que en esta noche nosotros podamos romper el ciclo y entender que hay gente que están utilizando los dones del Espíritu para manipular, para controlar, para sacarle beneficio personal a algo que dicen que es o proviene del Señor. Así que vamos a llevar esta conversación en amor y en unidad. Yo sé que aquí hay gente que va a tener diferentes opiniones, diferentes posturas con respecto a los dones,
Tengo gente que asisten a su congregación y a su iglesia, posiblemente donde usted se congregue lo enseñen de una manera igual o distinta. Por eso vamos a llevar este tema en base a lo que dice la palabra, en amor y unidad, porque por encima de lo que queramos o la postura que queramos obtener o sostener con respecto a los dones, por encima de todas esas cosas está la unidad en amor. Amén. Amén. Entonces, señores, hago la salvedad. Si de momento lo que estamos enseñando y hablando en este lugar, usted nota que esto lo confronta en una manera positiva y usted entiende que esta es la verdad y donde usted se congrega esto lo enseñan de una manera diferente, por favor, yo le ruego que usted no corra para allá a decir que están mal. Busque a su líder, busque a su pastor, hable con ellos le van a poder explicar. En amor y unidad, la palabra siempre reina. Amén. Así que tenemos que, ¿verdad?, tomar madurez. Y si usted aquí escucha algo distinto a lo que se le habla en su congregación, hable con sus pastores, hable con sus líderes, pero por favor no cree discordia. Es necesario que nos mantengamos en unidad. Amén. Así que, independientemente de todo esto, hoy vamos a hablar la palabra del Señor. Así que, ¿dónde comienza esto de los dones? ¿Dónde comienza el tema? ¿De dónde partimos? En el Antiguo Testamento vemos hombres que Dios llamó profetas, vemos hombres que fluían en las sanidades, etcétera. Pero para lo que a nosotros, saludos a Brian que llegó por ahí, para nosotros, la iglesia neotestamentaria, aquellos que creímos luego que Cristo fue muerto y resucitado, vamos a hablar de los dones del Espíritu en el Nuevo Testamento, que es lo que a nosotros nos compete. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Así que, ¿dónde comienza todo esto? Todo esto comienza en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Los versos del 6 al 8, yo los voy a leer, usted después lo busca. Jesús, habiendo ya muerto y resucitado, se le aparece a su gente. ¿Se acuerdan? Se le aparece a su gente. Y está ¿cuántos días? Vamos a ver si se acuerdan de esa serie. ¿Cuántos días estuvo Cristo resucitado en ese cuerpo glorificado junto a su gente? 40 días. Diciéndole a esa gente qué es lo que va a pasar después que Él sea ascendido. Y en ese tiempo, ya cuando Él está listo para ascender, sus discípulos le preguntan. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía sus discípulos, habiéndolo visto morir y resucitar, pensaban que la profecía de que vendría un rey significaba que iba a ser un rey político, el próximo César. Y ellos todavía no habían visto que se estaba hablando de otro reino, un reino espiritual, que iba a reinar por la eternidad. Ellos pensaban que Cristo iba a ser el próximo César. Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oh, tú vas a ser el rey, nosotros vamos a estar en paz con toda esta gente como antes. Y Jesús les dice, no os toca a nosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te preocupes por saber estas cosas ahora, que eso no importa. Yo te voy a decir lo que importa que tú sepas ahora. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto yo se lo he explicado. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Esto es como decir Vega Serena, Vega Baja, el norte, Puerto Rico y el mundo entero. Profetizando ya de hasta dónde llegaría la palabra de Cristo y el Evangelio, a los confines de la tierra. Entonces Jesús les dice, ustedes cuando yo me vaya van a recibir poder porque mi Espíritu Santo va a estar en ustedes. Y ese poder va a permitir que ustedes hagan las cosas que yo hice. Porque ese Espíritu Santo no es otra cosa que yo en ustedes. Usted entiende que hoy usted tiene esta promesa dentro de usted. Algo que esta gente no pudieron ver.
Tú sabes que Abraham, que Noé, que Moisés, que Josué, todos estos hombres de Dios no pudieron disfrutar de esto que usted y yo estamos disfrutando. Esto es bello. Es palabra del Señor. Entonces, Cristo dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces Él asciende a los cielos. Cuando Cristo asciende a los cielos, nos deja una encomienda, y es que nosotros seamos los testigos de la muerte, vida, resurrección, ascensión, y de que el poder de Dios se manifiesta en la tierra. Con la llegada de Cristo a esta tierra, lo que eso representó fue que el reino espiritual, lo eterno, lo divino, donde Dios está, en ese plano, que ese plano divino irrumpió en nuestro plano terrenal. Eso fue lo que pasó cuando Cristo llegó a esta tierra. El plano divino irrumpió en lo terrenal, como una película, que se abren los cielos y pegan los marcianos. No así, ¿verdad? Pero ustedes entienden. El reino de los cielos irrumpió en la tierra, en lo terrenal, en lo que tú y yo vemos cuando Cristo llegó. Eso se manifestó de una manera. ¿Cómo la gente sabía que Él? ¿Cómo la gente podía decir, espérate, esto que está pasando aquí, esto tiene que ser de Dios? Cuando Él hacía las señales, cuando Él hacía los milagros, cuando hablaba con poder, cuando revelaba lo que había en el corazón de la gente. Ahí es que la gente decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo cuando asciende dice, yo le voy a dar poder a ustedes porque ustedes serán los testigos de que el reino de los cielos está aquí. Y cuando ustedes se vayan a hacer las cosas que yo hice, ustedes van a seguir trayendo testigos a que sigan viendo y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, más adelante en el capítulo 2 de los Hechos, estoy dando un poquito de trasfondo para ver de dónde sale esto de los dones. Más adelante en el capítulo 2 de los Hechos, dice que estaban reunidos en oración esa gente esperando esa promesa que Cristo les dijo, recibirán poder. Se fueron toditos a orar en un sitio y de momento dice que un estruendo. Aquello pegó a temblar, dice que entró como un viento recio. Y toda aquella gente dice que sintió una presencia brutal y pegaron a temblar y empezaron a hablar otros idiomas. Y donde ellos estaban era un lugar como decirte Nueva York, era un lugar que venía mucha gente de otros países, estaban en Jerusalén, venía gente de Egipto, de lo que hoy es Turquía, Grecia, todos esos diferentes lenguajes, estaba la gente llegando ahí a Jerusalén. Y de momento sale esta gente hablando en los lenguajes de aquel. Yo soy egipcio, voy a Jerusalén, sé que allí se abre otro idioma y de momento cuando voy caminando veo a alguien que empieza a hablar en mi idioma. Y lo que esa persona está hablando en mi idioma son las grandezas de Dios. Yo no sé. Yo estuve 2 semanas viajando fuera de Puerto Rico. Estuve en Gran Caimán y en Trinidad y Tobago. Y en ambos lugares lo que se habla inglés. Pero cuando de momento tú ves a alguien pasando que dice, oye, pero hoy sí que el día está caliente. Donde quiera que tú estés, tú escuches esas palabras, tú dices, ese es de los míos. Hey, ¿que está caliente qué? Y tú buscas esa conversación porque tú te sientes identificado, ¿verdad que sí? Lo mismo pasaba con esta gente. Imagínese usted que cree en Cristo y usted se va a otro país y de momento usted escucha a alguien diciendo, Cristo es el Señor, Cristo es el Hijo de Dios, Rey eterno. Tú vas a mirar. ¿Sí o no? Así se manifestó, con ese poder se manifestó el Espíritu Santo. La gente empezó a decir, mira, esta gente están borrachos, están metidos en 40 palos y lo que están es hablando disparates. Y Pedro, lleno del poder de Dios, dice, espérate, yo te voy a explicar a ti lo que está pasando aquí. No están borrachos. Y Pedro cita una profecía del profeta Joel. Y esa profecía decía lo siguiente. Pedro dice, aquí no están borrachos. Yo les voy a explicar a ustedes lo que está pasando. Esto cumple lo que dijo aquel profeta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu.
Estaba escrito hace 600 años atrás. Y Pedro dice, esto es el cumplimiento de aquella promesa. Este es el Espíritu de Cristo derramado en la gente. Este es el reino de los cielos irrumpiendo en nuestro plano terrenal. Aguántense. ¿Se entendió? Y aquí es que comienza esto de los dones. Joel llama a los postreros días, los días del fin. Este tiempo en el que Cristo ya vino, murió, resucitó y estamos en la espera donde todo se ha cumplido, pero estamos en la espera que Cristo vuelva por nosotros. Como le dice mi pastor, already, not yet. En el que ya está todo cumplido, pero todavía no nos vamos de aquí. Ese es el tiempo que Joel y la palabra lo cataloga como los tiempos del fin. Ese tiempo donde toda la escritura se cumplió en Cristo y estamos esperando su segunda venida. Para ese tiempo del fin, que es nuestro presente, es que Joel profetizó, derramaré de mi espíritu. ¿Se entiende? Eso es lo que Cristo dice, recibiréis poder. Esa gente orando, ¡boom!, llegó el Espíritu Santo. Allí se convirtieron 5,000 personas de una, cuando Pedro abrió la boca y predicó a Cristo. Entonces, a donde vamos es que esto que pasó, no pasó habilitados en los propios talentos de la gente, sino que esto que pasó sucedió habilitados en los talentos que Dios puso en la gente. ¿Se entiende? Una marca clara de los postreros días es el ministerio del cuerpo de Cristo, su iglesia, su pueblo, fluyendo y siendo dirigido por el poder del Espíritu. Esa es la marca de los postreros días. Gente de Dios fluyendo en algo que no es de ellos, que lo puso Dios. La razón por la cual Dios pone talentos y el Espíritu Santo entra con poder en la gente es para el evangelismo, o sea, la conversión de las almas y el discipulado y sanidad de los que ya creen. Sencillo. ¿Para qué Dios puso esto en la gente? Para rescatar almas, traerlos de las tinieblas a la luz, para traerlos de la muerte eterna a la vida eterna, y para aquellos que ya han creído, sanarlos por completo. Amén. Excelente. Voy muy rápido, le bajo 2. ¿Cómo se manifestó ese poder del Espíritu para que nosotros fuéramos testigos de que el reino de Dios está irrumpiendo en lo terrenal? Pues por medio de los dones espirituales. No son tuyos, sino que son asignados por Dios. Aunque son diversos, aunque hay muchos dones, bienvenidos a mis amigos, echen para acá, que ahora tengo silla, ¡huepa! Eso es. Bendiga a Monche y a Brenda que llegaron por ahí. Aunque los dones son diversos, la palabra habla en algunos lugares y menciona un listado limitado, ¿verdad? Una lista corta en cada lugar y habla de diferentes dones. Aunque son diversos, todos tienen la misma importancia. Algunos son públicos, otros son en privado, unos se ven más asombrosos y otros se ven más normales. Hay unos que se hacen desde un lugar más expuesto, como el altar, y hay otros que se hacen en la intimidad, como lo que es el predicar, ¿verdad? En público, en la iglesia, los domingos, eso es bien público, todo el mundo te ve, pero cuando usted abraza un alma en su casa, eso es lo íntimo y ahí Dios se manifiesta también, igual o más poderosamente que cuando usted predica allá. ¿Se entiende? Diversos los dones, iguales en importancia, unos expuestos, otros íntimos, unos que se ven asombrosos y otros normales, pero todos son igual de importantes. Habiendo establecido esta base, ¿por qué rayo a mí le dio con hablar de los dones? Ya lo dije. ¿De dónde nace esto de los dones? La promesa de Joel manifestada en Cristo. Cristo ascendido nos dejó su espíritu para que nosotros seamos los testigos y que por medio de ustedes la gente sea testigo de que el reino de los cielos ha irrumpido en nuestro plano terrenal. Así que si aquí hay alguno que ha sentido morirse
que ha sentido estar cayendo en un abismo, si es que hay alguno que ha estado enfermo, si es que hay alguno que ha sentido tristezas profundas, depresión, ansiedad y de momento le ha creído esta palabra y usted ha sentido como si algo lo hubiese agarrado del lodo y lo hubiese traído a un lugar de paz, yo necesito que usted entienda que usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, que esa es la promesa, la profecía cumplida en usted cuando dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se entiende? Yo estoy ahí metido. Ahora vamos entonces a empezar a hablar de los dones. Vamos a buscar la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 11. Este va a ser nuestro texto matriz. No. Primera de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 11 va a ser nuestro texto matriz. Coja un... Ay, Dios mío, esto es una cosa bárbara. Ya no se usan las Biblias así. Ahora todo es el teléfono. De momento uno tiene que ajustarse. Uno tiene que ajustarse, ¿verdad? Porque de momento tú estás acostumbrado a ver esto y de momento tú ves los teléfonos y tú piensas que todo el mundo te está pichando, que están en Instagram y verdaderamente es que están en la palabra. Aleluya por eso. Oh. Del 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12. Del 7 al 11. Y vamos a buscar del 7 al 11, por ahí va. All right. Póngale ahí. Ya no puedo decir póngale un marcador porque todo el mundo tiene teléfono. Pues, Pero tiene marca. pues marca. Ok. Bueno, dice así. Señores, vete, ayuda. Señores, algo bien importante. Este desorden que posiblemente nosotros podemos ver hoy, esta situación de que posiblemente nos han herido a nosotros, alguien que dice fluir de parte de Dios y nos ha herido, nos ha manipulado, esto no es algo nuevo. Cuando se fueron esos 12 apóstoles a predicar a Cristo, levantaron muchas iglesias. Y esas iglesias estaban llenas del poder de Dios y el Espíritu Santo se manifestaba y los dones comenzaron a fluir. Pero también, como cualquier sitio donde hay mucha gente, existen los desórdenes. Para eso es que Dios pone líderes, ¿verdad que sí? Pablo le escribe a los Corintios y las dos cartas que nosotros tenemos a los Corintios, básicamente uno de los temas principales es Pablo poniéndole orden al desorden de los dones. Y aquí donde vamos a leer es Pablo discipulando a esta iglesia diciéndole, hello, necesito que, vamos a hablar de esto porque necesito que tengan orden para que el espíritu no se vaya cogiendo. ¿Se entiende? Leemos entonces Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Y usted me va a seguir por ahí suavecito. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad. ¿Qué dice la tuya? Dones de sanidad. Dice la tuya. Don de sanar a los enfermos. Vamos a ver, ¿quién más tiene otra? En el 9, a otros fe por el mismo espíritu y a otros dones Para sanar enfermos. de sanidades. Por eso quiero utilizar la Reina Valera. Porque la Reina Valera dice dones de sanidades. No dice el don de sanidad. Y cuando entremos en esta parte, que posiblemente estemos estacionados ahí unos días. Ajá. ¿Qué dice la tuya? Sí, mira, en el 7 dice la mía, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Vamos, Qué bello. para provecho común, qué bello. ¿Ve? Y entonces en el 9 dice dones de sanidades, porque no es un don de sanidad. Y aquí quiero que usted lo subraye y se acuerde de esto, porque cuando empecemos a hablar de los dones de sanidad,
Usted se va a acordar de esto, ¿ok? Por el mismo espíritu, el 10 dice, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Este va a ser nuestro texto matriz. Mi pastor se tira una palabra así bien viejita de gente de antes, el texto áureo. Yo no sé lo que es eso. Él dice que eso era el texto que usaban cuando van a dar un estudio y ese es yo le voy a llamar el texto matriz. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a estar contestando 3 preguntas bien importantes hoy. Vamos a estar contestando ¿para quién son los dones? ¿Por qué el Señor nos da dones? ¿Y para qué nos da esos dones? 3 preguntas importantes que vamos a estar contestando hoy. Hoy vamos a dar, esto que estamos haciendo es la introducción a los dones. El próximo miércoles vamos a entrar de lleno a los dones revelatorios. Hoy es introducción. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y para qué se nos dan los dones? ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Para quiénes son los dones? Alguien que me lea el verso 7. Vamos. El 7. ¿Qué dice el verso 7? A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Pero a cada uno. Eso significa que a cada uno de ustedes que están aquí y que están aquí en el Zoom, a cada uno de nosotros se nos es dada una manifestación espiritual. ¿Para quién es esto? Para todos aquellos que han creído en Cristo y confesado que Él es el Señor. Nuevamente, cuando Cristo vino a la tierra, fue la manifestación de que el reino de los cielos ha irrumpido en la tierra. El reino de Dios es espiritual, de manera que estos son dones del Espíritu, no tuyo. ¿Quién los da? El Espíritu los da Dios. Pues cada uno de nosotros tenemos unas habilidades que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Y una de mis metas, Dios te cuide, una de mis metas mientras vayamos caminando en esto es que usted pueda identificar esta habilidad que yo tengo. Reconozco que me la puso Dios en el corazón, que Dios la puso en mi vida para yo operar de una manera espiritual. Esa es mi meta, que cada uno de ustedes puedan primero entender que tenemos dones y luego que podamos identificar cuáles son esos talentos que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Muchos de ustedes ya van a poder decir, pues mira, sí, yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo puedo hablar muy bien en público, puedo convencer a la gente, puedo ser persuasivo, me muevo muy bien en lugares sociales. Y yo reconozco que cuando el Señor tomó del polvo y sopló su carácter en mí, dijo, te vas a llamar Ahmed y te voy a poner estos talentos. Ahí, desde antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre, ya el Señor sabía los talentos que me iba a poner. Y estoy seguro de que el Señor dijo, te voy a poner estos talentos, los pongo yo, no son tuyos. Te vas a ir, vas a vivir, te vas a alejar de mí, pero vas a volver a mí. Vas a utilizar estos talentos para ganarte la vida, pero un día vas a entender que te ganaste la vida porque yo puse esto en ti. Y ese es el día, señores, que el reino de los cielos irrumpe en nuestra vida. Amén. Qué lindo, Dios está aquí. Aleluya. Ahora entonces, hemos contestado que esto es para todos, que cada uno de ustedes tiene dones puestos por Dios. ¿Y por qué?
¿Por qué tenemos dones? Porque el plan de Dios fue que el mundo le conociera por medio de su Hijo. ¿Sí o no? Porque el plan de Dios no fue bajar y que todo el mundo viera el brillo y que todo el mundo tuviera miedo y se convirtiera. No, no, el plan de Él fue mucho mayor. El plan de Él fue que el mundo le conociera. Él en su Hijo y su Hijo en ti. Que la gente se convenciera de que Dios es real con algo que Satanás no pudo hacer. Satanás quiso la gloria de Dios y fue echado del reino de los cielos. Celoso de una criatura que fue creada menos que él, pero que Dios la amaba. Ese eres tú. El celo de Satanás vino porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre gozaba de beneficios que Lucifer no. Él tenía responsabilidades y no tenía libre albedrío, tú sí. Y el plan de Dios fue demostrarle al universo que esa criatura que Satanás dañó podía ser habilitada por Dios para ser los representantes de Dios en la tierra. Ese es el plan de Dios. Que la gente conozca que el reino de los cielos ha llegado. Dios en Cristo, Cristo en nosotros. Por eso a Él le plació darnos dones. Porque en su diseño estaba yo en Cristo, Cristo en ustedes, para que el mundo sepa que yo soy Dios. ¿Se entendió eso ahí? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Disparen ahora. Bueno, vamos a entrar en calor, que ya tengo el abanico en ahí. Ahora viene una de las preguntas que yo necesito que usted le ponga mucha atención. Porque aquí es donde la gente empieza con los desórdenes. Donde se nos trepan las chuletas. Donde empezamos con el faranduleo eclesiástico. Aquí es donde empieza el dolor de mucha gente. Y yo no quiero ver a mis amigos pasando dolor. La palabra trae orden a nuestras vidas y nos dice cómo hacer las cosas. Vamos ahora a explicar el para qué. ¿Para qué el Señor te dio esos dones? ¿Para qué el Señor puso en tu corazón que cuando tú ves un banquete, tú estás parado en algún lugar y antes de que la gente venga a preguntarte, ya tú sabes qué es lo que necesitan y ya tú vas con la servilleta? Ya tú sabías que el tipo se embajó y que no, y la que tenía la usó, pues ya tú estás viendo que el tipo va a necesitar otra y antes de que él venga a pedirte, ya tú vas con su servilleta. ¿Para qué el Señor puso ese don de servir? Amén. Ese don Dios lo da para que uno lo comparta, no es para que te quedes con él. Se acabó el estudio, Mollet dio la conclusión. Señores, yo me voy a dormir, que el miércoles que viene José va a seguir esta serie. Alabado, mira, alabado sea el Cristo cuando hay mentes y corazones que aman al Señor y han podido entender esta palabra. José no pudo haber llegado a esa conclusión por sí mismo. Evidentemente el Espíritu de Dios le ha dado luz para que él entienda esto. Que el Señor bendiga a José por eso. ¿Se entiende? ¿Para qué entonces el Señor me puso a mí el talento de yo poder hablar con fluidez en medio de personas? Vamos a verlo. ¿Ok? En el 12:7, donde empezamos, dice: pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La versión de Mollet dice para el provecho común. Pero la mía, que es la Biblia de las Américas, dice para el bien común. Bueno, son dos palabras que cargan un peso brutal. Para el bien, pero el bien común. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada de un llamado a la unidad, de cómo el Señor trabaja en comunidad, cómo tú no tienes que pasar estas cosas solo. El diseño de Dios no es que tú andes por ahí como un llanero solitario, pasando tu vida, tus sufrimientos, tus cosas solo, no. El modelo de Dios es que tú puedas
enchufarte a una comunidad llena del poder de Dios, que levanten tus manos cuando tú estás triste y que tú se las levantes al otro cuando otro esté triste. ¿Se entiende? Bien, para el bien común. So, ¿para qué el Señor nos da dones? Usted puede escribir número 1, para el bien común. Más adelantito, usted pasa la página y usted va al capítulo 14. Usted lo puede buscar después si quiere. Te pasa la paginita del 12 hasta el 13 y en el 14, en el verso 12, Pablo, siguiendo el tema, le dice a los corintios todavía, 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. Usted sabe que a mí me encantan los para y los por y todas esas cosas, porque esto le da definición, ¿entiendes? Esta es la verdadera teología bíblica, el por qué y el para qué de las palabras que están aquí escritas. Busquen abundar en los dones para edificación de la iglesia. Usted va a poner ahí para el bien común, 1, 2, para la edificación de la iglesia. ¿Quién me puede decir aquí qué es eso de la edificación? ¿Qué le viene a la mente cuando yo les digo a ustedes la edificación, el edificar? Pero dice sanar. ¿Quién más? Robert dice que edificar es que estemos en un mismo espíritu. ¿Quién más? Vamos. Con nuestro ejemplo, nosotros reflejando a Cristo, ellos pueden ver a Cristo a través de nosotros. Eda dice que reflejar a Cristo, la gente puede ver a Cristo a través de nosotros. Cuando yo le digo vamos a edificar una casa, ¿qué le viene a la mente, Ramón? Construir, levantar, formar, madurar, dar forma, edificar el cuerpo de Cristo, edificar a los hermanos, edificar la iglesia, que no es el templo al que usted va los domingos. No es ese lugar, ese es el templo, ese es el lugar consagrado, separado única y exclusivamente para que los hijos de Dios vayan a celebrarle. Ese es el templo, pero la iglesia somos tú y yo. Los dones son para el bien común, para la edificación tuya y mía, para que en comunidad nosotros nos construyamos, nos levantemos, nos formemos. ¿Se entiende? ¿Quieren ver cómo Pablo lo explica un poquitito más? Acompáñenme entonces al libro de Efesios, un poquitito más adelante. Corintios, Gálatas, Efesios. ¿Efesios? Efesios capítulo 4, los versos del 11 al 13. Mientras Pablo fue por estas regiones predicando a Cristo, mucha gente se convirtió y se levantaron varias iglesias, no como las que tú y yo conocemos, sino se reunía la gente en las casas, así como estamos aquí. Y la iglesia de Corinto posiblemente eran 4 o 5 casas como esta. Y la iglesia de Éfeso eran 4 o 5 casas como esta, donde se enseñaba la palabra, se reunían los hermanos en comunión a levantarse, a edificarse. Entonces Pablo va a hacer este viaje sembrando estas iglesias y luego Pablo empieza a escribirle cartas a estas iglesias para tocar temas. Efectivamente el tema de los dones no era un tema más que de un sitio. Él se lo tocó a varias de las iglesias. Entonces aquí vamos a ver en la carta a los Efesios cómo Pablo le habla de los dones. Y a los Efesios él le explica verdaderamente el para qué. Efesios capítulo 4. Los versos del 11 al 13. Señores, subraye que esto está bueno. Mira lo que dice aquí. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ave María, que aquí está lo que me gusta a mí. A fin. Esto es un para qué. ¿Para qué Dios determinó que unos iban a ser maestros, otros profetas, otros pastores, otros a fin de capacitar a los santos? Escríbalo. El para qué, para capacitar a los santos. Mira lo que dice.
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué Dios va a querer capacitarnos a nosotros? Mira lo que dice más adelante, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice perfeccionar a los santos o capacitar al cuerpo. La versión de Vero, que es, ¿cuál estás leyendo? Reina Valera. En Valera te dice a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Pero la nueva versión internacional dice a fin de capacitar al pueblo. A fin de capacitar al pueblo. O sea que ¿para qué entonces el Señor pone los dones? Para capacitar a los santos, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para construirnos los unos a los otros, levantarnos los unos a los otros, sanarnos los unos a los otros, ¿se entiende? El 13 dice, hasta que todos, unos sí, unos no, hasta que todos lleguemos, y que todos lleguemos es que hay unión. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿En qué tú crees, Robert? ¿En qué nosotros creemos? ¿Qué es lo que nos tiene aquí a nosotros unidos en un acuerdo? ¿Ah? Porque a mí me gustan las donas, y a este le gusta el cheesecake, y al otro le gusta el café, y al otro el chocolate. Aquí tengo una que le gusta el Herbalife. Pero hay algo superior que nos une, y eso que nos une es Cristo. Entonces, ¿en qué es aquello que nosotros creemos que nos une? Esa es nuestra fe. Que Cristo murió, resucitó, para que tus pecados fueran borrados de tu libreta. Los dones fueron dados para que nosotros nos construyamos a nosotros mismos, los unos a los otros, habilitados en el Espíritu, para que yo pueda sanar tus heridas por medio del Espíritu, para que yo pueda corregir tus errores por medio del Espíritu, para que yo pueda poner verdades donde hay vacíos por medio del Espíritu, y que juntos podamos entender, señores, que nosotros, escuche bien, no tenemos nada que impresione a Dios. En un momento dado de mi vida yo pensaba que yo era el chulo, porque tenía un carro de marca, porque tenía una casa con todos los power, porque tenía todas las comodidades, porque llegaba un negocio y había mucha gente detrás de mí, porque mi grupo social era grande. Yo pensaba que yo era el chulo. Y verdaderamente cuando vino la tormenta a mi vida me di cuenta que todo eso era arena, porque todo el mundo se marchó, porque perdí todos los bienes, porque no podía pagar el carro, porque mi corazón estaba vacío, roto. Y me di cuenta que las cosas que yo tenía no me sumaban. Que lo que posiblemente me podía sumar no lo tenía. Tenía el corazón vacío. Ni tú ni yo tenemos nada para impresionar a Dios. Este es regalo de su Hijo. Tú no te lo mereces. Esto es por amor. Porque aquel que sopló vida en ti te ama tanto que no importa tus imperfecciones. Él te regala a su Hijo. Esa es la unidad, que los dones están para que todos podamos estar de acuerdo en que tú no eres mejor que yo. Estamos todos en el mismo barco. Tú no eres más espiritual ni más santo que yo. Estamos todos en el mismo barco. La palabra dice que no hubo uno bueno, y por el pecado de Adán todos fueron constituidos pecadores, pero entonces vino uno que por ser justo, todos nosotros fuimos constituidos justos delante del juez. Esa es la unidad de la fe. ¿Para qué los dones? Para el bien común, para la edificación de la iglesia, para que todos estemos unidos en la misma línea de pensamiento, en la misma fe, que Cristo es el Señor. Antes que pase ahí, Duro. no sé si viste el versículo 13 en la versión Reina Valera. Habían varias versiones, primero en el 12 que dice a fin de perfeccionar, y en el otro dice de capacitar, pero es bien hermoso porque la Reina Valera te dice, en el versículo 13 te dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Léete ahora Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional Duro. dice: de este modo todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plenitud de la estatura de Cristo. O sea, vamos a masticar eso más con cerrando calma. ahí. Vamos a masticarlo un poquito más con calma, porque a veces uno lee esto, ¿verdad? Y yo quiero que esto se les quede en su corazón. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo está estampando esta palabra, yo lo creo, está estampando esta palabra en su corazón. Porque cuando venga un problema, cuando venga el día difícil, el día de la profunda tristeza, el Espíritu Santo va a coger esto de tu disco duro y te va a decir, ¡pah! Acuérdate de esto. ¿Ok? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Que podamos conocer a Dios y también experimentarle. Y dice, a la condición de un hombre maduro. Perfecto. ¡Ay! Acá dice, a la condición de un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo que quiere decir es que los dones fueron dados para que cada día tú te parezcas más a Cristo y menos a ti. Porque yo se lo he dicho, yo no sé si usted lo entiende, pero una vez usted acepta a Cristo como su Salvador, a usted le quitan esa vestimenta sucia que usted tiene, lo bañan, lo lavan, lo ponen lindo, lo peinan, lo recortan, lo perfuman y le ponen una vestidura nueva y un sello que dice de Cristo. Y cuando Dios, el Padre soberano, todopoderoso, te mira a los ojos, ya no ve tus debilidades, ve el rostro de su Hijo reflejado en ti. Ese es el evangelio que yo predico. Y muchas veces esto no es lo que a nosotros nos enseñan. Nos enseñan, tienes que portarte bien para que Dios te bendiga, y si te portas mal, Dios te castiga. Y si haces estos 5 pasos, eres espiritual, y si no los haces, eres un canto de chuleta caminando. ¿Usted ve Ahí la chuleta. cómo la gente utiliza los dones del Espíritu para manipular, controlar, herir, sacarle beneficio a los hijos de Dios? No me quiero parar mucho ahí porque lo voy a dañar. So, vamos a seguir fluyendo con los dones del Espíritu. No hay de otra. Los dones del Espíritu son para que usted cada día en comunidad, ayudándonos los unos a los otros, podamos parecernos más a quién y menos a nosotros. Porque si tú te das cuenta, todos tenemos dones, pero no todos tenemos todos los dones. A unos les da el don de hacer el café, a otros les da el don de hacer el chichajón, a otros les da el don de hacer la lasaña, la carne frita, el barbecue, ¿verdad? Unos enseñan, otros dirigen. Escúchame bien, unos enseñan, otros dirigen, otros abrazan, otros cooperan monetariamente, otros cooperan con su mano de obra, otros sirven. Por eso es que no todo el mundo puede ser profeta, evangelista, todo, el Espíritu Santo en uno. No, por eso cada cual tiene, el Señor se encargó de poner cosas diferentes en cada cual para que cuando nosotros nos juntemos, seamos uno. Tú las manos, tú los pies, tú el cuello, y todos formemos parte de un cuerpo con Cristo como cabeza. Ahí es que nos hacemos perfectos. Ahí es que nos hacemos perfectos. De hecho, Pablo dice, este es el hombre perfecto, aquel que ha entendido que es parte de mí, que es parte de un cuerpo y que no puede solo, papito, que tú no te la sabes toda. Y es una prerrogativa de la palabra, pero ¿por qué te quieres ir solo a pasar por ella a coger cantazos si el modelo de Dios fue, mira, que lo hicieras con gente imperfecta igual que tú? Imperfecta igual que tú, que está en el mismo proceso. Lo que pasa es que tus experiencias pueden sanarme a mí. Tu dolor, lo que un día te hizo llorar, lo que un día tú sentiste que no ibas a pararte, que esto no lo vas a poder
pasar y de momento te diste cuenta que lo pasaste y llegaste a la conclusión, Dios estuvo conmigo, yo no sé cómo lo pasé. Entonces, cuando ves a alguien pasando por aquello que tú pasaste, le puedes decir, mira, ten paz, yo pasé por eso y no sé cómo, pero Dios no permitió que yo desmayara. Esa es la respuesta del para qué de Dios. Y así es que nosotros nos sanamos. Tu dolor representa mi sanidad. Como dijo Moyet, esto no es para ti, esto no es para que tú lo uses para tu beneficio propio, esto es para que podamos bendecir a los demás. Hasta aquí, señores. ¿Se entendió? Qué lindo, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra del Señor. Así que entonces podemos decir que los dones se nos fueron dados para perfeccionar o capacitar a los santos, o sea, enseñar lo que Dios dice y su orden, la unidad en la fe, que todos estemos de acuerdo de que Cristo es el Señor. El conocimiento pleno del Hijo de Dios, eso significa conocerle y experimentarle. ¿Cuántos quieren conocer a Dios pero también experimentarlo? Amén. Porque yo les he dicho que un evangelio completo es aquel que se habla pero se demuestra. Un evangelio que se habla pero tú no lo puedes ver, pues no, es incompleto. Porque tú me lo dices pero yo no lo veo. Pero cuando el evangelio de Dios se habla y se demuestra, ese es el evangelio de Cristo. Y sobre todo que nosotros podamos alcanzar madurez, que la madurez no es tener mucha edad. La madurez significa entender ¿verdad? En este contexto de los dones, la madurez es entender que tú no eres mejor que yo, que tú eres igual de inmerecedor que yo, que tus talentos no son tuyos, te los puso Dios para la edificación mía y de mi hermano, y que juntos lleguemos a conocer más a Cristo. ¿Se entiende? Ahora yo les voy a dar ejemplos de Padre, ayúdame aquí. ¿Para qué no son los dones del Espíritu? Esta listita cortita que yo les voy a dar les va a ayudar a usted a identificar cuando una persona venga a usted fluyendo en los dones, pero verdaderamente está fluyendo en un canto de pizza de bacon en vez de en el Espíritu. ¿Ok? Los dones, y por favor, si usted quiere decir alguna experiencia con respecto a esto, siéntase libre, vamos ya mismito para eso. Entonces los dones del Espíritu no son para yo hacer mi voluntad. Yo no voy a utilizar mi verborrea, mi talento de hablar para yo beneficiarme, para yo convencer a la gente de haga lo que yo quiero. Duele. Pero la palabra de Dios no está hecha para que tú la juzgues y tú digas, pues sí, yo creo que sí o no, no, no. La palabra de Dios te juzga a ti. Tú no juzgas la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu espejo y te dice, así es que tú estás. Y si alguno de nosotros estamos utilizando algún talento puesto por Dios para nuestro beneficio, ojo, por favor. Nuevamente, la palabra no está escrita para gente que no cree en Dios. Esto está escrito para la gente que ha dicho, yo reconozco que tú eres el Cristo. El error es que muchas veces nosotros queremos aplicarle estas cosas a gente que no cree en Dios ni tampoco ha creído en Cristo. Y lo que pasa es que le decimos entonces a la gente, le mandamos el palo antes de sanarlo. Antes de hablarlo de Cristo ya le decimos, esto es lo que hay que hacer. No, 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 esto es para la gente que ha creído en Cristo y que quieren abrazar la fe, que han entendido que hay algo superior a nosotros. No puedes utilizar tus talentos para el beneficio propio. No puedes utilizar tus talentos para sorprender a los demás. Para que digan, wow, brother, ese muchacho habla, ese muchacho toca esa guitarra, ese muchacho canta, ese muchacho, olvídate que organiza unos congresos, tiene una habilidad para esto, para lo otro. No los podemos utilizar para sorprender a los demás, para llamar la atención, para que me vean. ¿Usted sabe cómo mi pastor le llama a eso? Faranduleo. Y tengo que decirle que lamentablemente nuestras congregaciones están hartas, llenas de faranduleo. De gente que llegan a los lugares a escalar como si fueran una corporación. Déjame ver cómo llego y cómo empiezo a escalar
y cómo busco ese puesto, y cómo busco que me vean, y cómo busco que me expongan en el Facebook, en el YouTube, en el live, para que la gente me vea y vea cuánto Dios me usa, y empezamos a escalar como si fuera un trabajo, como si fuera una corporación. En vez de ser la herencia del padre, es la herencia porque es sucesor del otro y del otro y del otro. Porque me toca, eso me toca a mí, ese lugar me toca. Entonces comenzamos a utilizar los dones haciendo niveles de espiritualidad que nunca existieron. No, porque como yo estoy todo el tiempo parado en el altar y todo el mundo me ve, yo soy más espiritual que tú, que eres el que le abres la puerta a la gente. Que el Señor reprenda el diablo y sus mentiras. Dije que eran diversos y ninguno más importante que otro. En todos está Dios manifestando su reino en la tierra. No podemos utilizar nuestros dones para faranduleo. Por eso es que tanta gente se va herida de la iglesia. Por eso es que tanta gente, porque estas cosas cortan que el Espíritu haga lo que quiere, porque tú estás centrado en ti. Que me vean cómo Dios fluye por mí. Tengamos cuidado, por favor. ¿Ok? Los niveles espirituales no existen. Quiero que me escuchen, por favor. Los dones del Espíritu no son para hacer niveles espirituales. Porque si yo tengo estos y estos y estos dones, y tú tienes estos y estos, yo soy más espiritual que tú. Yo tengo estos 4 y tú tienes 2, yo soy más espiritual que tú. A mí Dios me usa más que a ti. Eso es un error garrafal. Aquí no hay niveles. Aquí el único nivel que importa es el nivel de Cristo. Si tú quieres un nivel, yo te voy a dar un nivel para que tú sepas dónde tú estás. Si tú quieres un nivel, tú estás preso y podrido en tus delitos y pecados, en la basura que cruza por nuestra mente y por nuestros corazones, día y noche, inapto, inmerecedor. Ahí, en ese es el nivel que nosotros estamos. Y por gracia y misericordia de Jesucristo, Él nos lava para que tengamos participación en las riquezas de su gracia. No hay niveles espirituales. Somos hermanos. Y estos talentos son para ayudarnos los unos a los otros, para levantarnos y animarnos, no para faranduleo. ¿Se entendió? No vamos a utilizar los dones para manipular a la gente, ni para controlarlos, ni para dominarlos. Amén, ¿qué tú quieres decir con esto? Mira, nosotros vamos, luego de esto, vamos a entrar a los dones revelatorios. El don de profecía, la palabra de ciencia y sabiduría. Eso es cuando de momento tú estás hablando la palabra del Señor y alguien está escuchando y dice, eso es para mí. Esa pregunta yo se le hice a Dios esta mañana. Don de ciencia y sabiduría, el Señor revela algo que había en tu corazón. La profecía tiene que ver con la revelación de algo futuro. La palabra de ciencia y sabiduría, la revelación de algo presente que ya te pasó y de momento hablando, ¡pa! Y tú sentiste que eso tú no tienes manera de saberlo. Los dones revelatorios. Cuando nosotros vayamos la próxima semana ahí, vamos a hablar un poquito más de esto. Pero esto que quiero hablar sobre manipular y controlar es lo siguiente. La mala costumbre, Señor. Pon las palabras tú, Señor. La mala costumbre que tenemos de decir, así te dice Dios. Así dice el Señor. Entendamos esto, por favor. ¿Nosotros somos un recipiente limpio o un recipiente sucio? Somos un recipiente sucio, ¿verdad? Que si somos pecadores no estamos totalmente limpios hasta que Cristo venga por nosotros. Estamos habilitados en la sangre de Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Porque todas las mañanas ustedes se levantan con pensamientos que no van acorde con el cielo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Somos pecadores. Somos vasos sucios. Si Dios habla, esa palabra que Dios va a hablar siempre va a caer en un vaso sucio. ¿Qué significa eso? Que si Dios me habla algo y me dice, dile a Robert esto, dile a Mikey esto, eso que Dios puso en mi corazón, yo lo tengo que interpretar
para poder decírtelo. No es un carril expreso, como pasaba antes en los profetas, que Dios consagraba y ese tipo vivía una vida santa y Dios hablaba como si fuera un carril expreso. Aquí en el Nuevo Testamento, y nosotros que somos la iglesia no testamentaria, no es lo mismo. Lo que Dios nos pone en el corazón, nosotros tenemos que interpretarlo con nuestras debilidades, con nuestros pecados, habilitados en el Espíritu, para yo poder decirte lo que a mí me pareció que Dios puso en mi corazón. ¿Viste qué diferente? Cuando yo te digo a ti, así te dice Dios, yo no te doy oportunidad a que tú juzgues, porque eso es lo que dijo Dios. Y si así te dice Dios, la esposa que tiene no es la tuya, cásate con la otra, y van y se divorcian. Hello. Lo he visto, señores. Así te dice Dios, tienes que moverte de país. Van y se mudan para allá afuera y desorden. Manipular. Porque si yo estoy hablando contigo y de momento yo te digo, mira, yo siento en el corazón que Dios me pone esto y yo pego a hablar lenguas que tú no entiendes, tú vas a decir, aquí está Dios. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Se utiliza como que un push de que aquí está Dios. No, o sea, ¿me entiendes? Ustedes lo han visto, que de momento hay gente hablando o diciendo algo y de momento como que se confunden y por ahí se va lo que no era. Somos humanos, señores. Yo lo que quiero es que ustedes no se han herido, que estas cosas no los cojan por sorpresa. Porque hay mucho de esto. Hasta yo mismo en algún momento dado los puedo herir porque yo también soy imperfecto. Y con este conocimiento usted va a poder juzgar y usted va a decir, mí se comió 2 cantos de pepperoni hoy. Eso no es el espíritu. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso yo siempre cuando hablo con ustedes, ustedes lo saben y me conocen, yo siempre les digo, esto te suena descabellado, tú piensas que esto tiene... ¿Ves? Porque no se trata de mí, es lo que Dios puso en mi corazón, pero yo puedo estar equivocado. O sea, yo te digo, así te dice Dios, pues yo saqué la oportunidad de que tú juzgues. Y cuando yo quiero que un grupo de personas me ofrenden, yo les voy a decir, así te dice Dios. Cuando yo quiero que dejen unas malas costumbres, yo les voy a decir, así te dice Dios. Y así es que de momento los movimientos comienzan a manipular. Cuidado con esto. Los dones no son para manipular, controlar y dominar. Ahí nuestro trabajo es ir a la oración y de lo que te digan, confirmarlo con Dios antes de tomar Siempre que pase eso, voy contigo ahora, Robert. Siempre que pase eso, que tú recibas una palabra, que alguien te tire el de así te dice Dios, o que alguien te diga, mira, responsablemente, mira qué lindo suena esto, mira, Eda. Mientras yo oraba, el Señor puso esto en mi corazón. Yo te lo voy a decir y tú lo buscas, tú te lo llevas en oración y mira que el Espíritu te dice. Mira qué bello, no nos herimos y no le estoy quitando a lo que Dios dice. Usted ve, los dones son para esto, para unirnos, para amarnos, para levantarnos, no para que tú... ¿Se entiende, Robert? Duro. Quería apuntar algo en la parte que me estaba hablando. Que en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, amén, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Tú sabes por qué Pablo le dice eso a los romanos? Porque había un revolú de gente diciéndole quién es el mayor y quién es el menor, quién es más espiritual y quién es menos espiritual. Y Pablo los coge y los aterriza y le dice, siéntate ahí, nene, que aquí no hay grandes ni pequeños. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Vamos a ser humildes. ¿Se entiende? Gracias, Robert, por eso. Entonces, ya les dije una listita corta, podemos estar aquí hablando mucho, ya les dije una listita corta de para qué no son los dones. Estos dones son para que Dios, escúcheme bien, para que Dios sea glorificado y Él reciba la gloria en todo, en todo.
todo lo que usted haga, que la gente diga, Dios existe. Que la gente diga, mira, Dios es real. Yo sé que Dios es real. Todo lo que yo haga en mi vida debe apuntar, debe llevar a la gente a decir, ese muchacho es imperfecto, pero Dios está en su vida. No para que digan de mí, para que miren a Dios. En mi oración yo siempre le digo al Señor, si en mi día, si en mi vida, tú me usas para que una vida te mire, yo tengo el cielo gano. Una vida. Porque esa vida era yo cuando yo estaba perdido a mis 15 años. Cuando mi mamá se trató de quitar la vida y yo no tenía que decirle. Por eso yo digo, así como alguien tuvo piedad de mí y me habló de Cristo, si yo puedo, Señor, hacer que una vida te mire, yo soy feliz. He logrado mi cometido. Así que mi oración es que verdaderamente por medio de esta palabra ustedes puedan decir, tú eres Dios, yo no tengo duda. No te veo. No sé que estás aquí. ¿Se entiende? Gracias, Señor, por tu Espíritu. La razón de estos dones para que Dios sea glorificado, para revelarnos a Cristo, que ustedes puedan ver que Cristo es real, que seamos testigos, que estemos unidos en amor, que la vida, muerte y resurrección de Cristo se vea manifestada en lo que tú hablas, en lo que tú haces, en lo que tú piensas, en cómo tú juzgas, en cómo te comportas y en cómo vives. Ay, ya, mete, eso está bien apretado. Eso está bien difícil. Yo no te estoy diciendo que eso pasa de la noche a la mañana. Esto es un proceso y el plan de Dios es que lo hagamos juntos. Yo tengo el gran beneficio de que yo vivo en este lugar hace 5 años y todos estos vecinos me han visto, me ven en mi intimidad, me ven en mi casa, en pantalones cortos, lavando carro y cortando grama. Ellos han visto lo que Cristo ha hecho en mi vida, no lo que yo he logrado hacer porque yo soy el más espiritual. Ellos saben mis debilidades, saben que no deben llegar a casa si yo no he comido y no he tomado café, no les conviene. El perro ladra. ¿Sí o no? Somos humanos. Esto es un proceso de todos los días. Tú no hoy dices, Cristo, te acepto como exclusivo Salvador, y mañana tú vas a hablar, a juzgar, a pensar. Esto es algo de todos los días. Todos los días tú te levantas y le dices al Señor, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, decido por ti. Y créeme que poco a poco usted va a ir viendo esas cosas. Y ese es uno de los grandes problemas, que mucha gente lo que conoce del evangelio no es esto, es tienes que dejar el palo, papá, no puedes irte a beber ron, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar esto, tienes que dejar esas amistades, tienes que dejar lo otro, no te puedes poner pantalones, tienes que hacer falda. Y de momento, tú sabes, abruman a la gente sin antes presentarle a Cristo y las riquezas de su gracia. No hay una lista que te diga que tú eres así, o sabes, de como quiera estamos fritos. No lo haces tú, fue un regalo. Deja que el Espíritu Santo vaya paso a paso. Síguete dando el palo, haz lo que te dé la gana, pero ábrele el corazón a Dios. Que va a llegar un día que lo que te daba risa ya no te da risa. De ahí es donde Va a llegar un día que el doble sentido ese que siempre hay, te vas a sentir como que, uy, eso como que no se escuchó bien. Va a llegar un día en que si te dabas 4 palos, en el segundo vas a decir, ya, yo creo que estoy mareadito, yo voy a guiar y no quiero poner vidas en riesgo. Y de momento algo empieza a cambiar tus deseos en tu corazón. No es que tú lo haces, es que empiezas a desear cosas diferentes. El reino de los cielos ha irrumpido en tu plano terrenal. ¿Se entiende? Por eso es que siempre pasa que cuando hacemos las cosas por voluntad propia, por querer hacerlo, como digo yo, con nuestras propias fuerzas, nos cansamos, desistimos y volvemos otra vez a lo mismo y se vuelve un círculo vicioso de empezar y volver,
Y luego se quitan y dicen, no, esto es muy difícil, pero es porque no está permitiendo a Dios Sí. que realmente maneje tu Porque vida. lo que le venden a la gente es como si fuera una rutina de gimnasio. 10 push-ups, 10 sit-ups, cómete esto, no te comas esto, bébete estas pastillas, Dios está hablando ahí, Dios está hablando por esa esquina. ¿verdad? Señores, el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio no se trata de hazte estas 5 cosas, estas 10 cosas. Se trata de algo que mi esposa habló hace 2 miércoles atrás y el Señor la usó con poder y gloria para dejarnos saber que el reino de los cielos se manifiesta en tu vida cuando tú entregas. Dios mío, te lo entrego a ti. Estas son mis debilidades, estas son las cosas que yo no puedo cambiar, estas son las cosas que yo sé que me alejan de ti. Yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo dejar de desear esas cosas porque el pecado habita en mí. Como único yo puedo dejar de pensar en estas cosas es que el reino de los cielos irrumpa en mí y tú me hagas una nueva criatura que desea otras cosas. Que no hay manera de que Dios pueda cambiar algo en ti si tú no se lo entregas, porque no le estás dando la oportunidad que lo cambie. No puedes hacer así y decir, cámbiame, si realmente no lo entregas. No hay manera. Usted puede pagar 300 terapias con un psicólogo al año para trabajar algún trauma. Y si usted no entrega y no reconoce que tiene un problema y usted no lo entrega y no busca tratar de sanarlo, pues usted perdió los chavos. Es lo mismo. Es lo primero cuando va un alcohólico a una terapia, que es lo primero que tratan de decir, que reconozcas que tienes un problema. Es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo para terminar. Váyanse con esto en la mente. Los dones reflejan a Cristo. Si alguien fluye cerca de usted en un don y no refleja a Cristo ni a esto que hemos enseñado, ¿qué son? 2 cantos de pepperoni. Yo les voy a contar una experiencia para que usted vea, ¿ok? Yo podría tener unos 17 años. Pertenecía a una fraternidad de jóvenes, por lo menos de 30 jóvenes. Bello, maravilloso. 30 jóvenes deseosos de Dios. Trajeron a la iglesia a esta persona, a este predicador, que era famoso porque tenía el don de profeta. Lo traen a predicar la palabra y yo te voy a decir una cosa, la persona tenía el don de Dios de ver, el Señor le revelaba en su don. Estas personas que te ven y te dicen, esto fue lo que te comiste ahorita. A ese nivel, a esa persona me miró a los ojos y me dijo, yo sé lo que está pasando tu mamá. No tengas temor, ella va a estar bien. O sea, cuando te digo dones revelatorios, esa persona fluía en un don sorprendente. ¿Ok? Pero les voy a dar un ejemplo de cómo tú puedes fluir en un don revelatorio y cuando el Señor te muestra el televisor, tú quieres ver lo fusible y llevas esto a un lugar que no es de Dios. Esta persona fue como 2 o 3 ocasiones distintas a la iglesia y cada vez pues todo el mundo se llenaba porque imagínate, todo el mundo quería que el tipo le dijera algo de su vida. Porque le dijera algo de cuál es la sierva, dónde está la sierva, cuál es la sierva, háblame de la, aleluya, háblame de la sierva. Éramos nenes, 17 años, tú lo que quieres es que el Señor te diga, mira, esta es la novia que tengo para ti. Nos gusta eso. ¿Cuáles son los dones que hay para ti? Y a uno le encantaba que llegaba ese profeta y te dijera, te voy a dar don de discernimiento y don de profecía, porque el muchacho no se crecía, eso éramos nenes. Y un día él me jaló aparte y me dice, el Señor me muestra que tú estás bien dotado en tus genitales. ¿Cómo se sintió eso ahí? Incómodo, ¿verdad que sí? Eso como que no, es como que una cosa no va con la otra, ¿verdad? Está como pescado frisado en aquella vasilla. Pero mira cómo va la conversación, la conversación. Entonces me dice, tú eres un picaflor. Tú picas aquí, picas allá, que era verdad.
Tú picas aquí, picas acá y te gusta esta y te gusta la otra, pam, 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 pam. Tienes que aguantar eso. Usted ve como tira una sombrita de orden, pero siguió entonces abundando en cosas íntimas que no eran verdad. ¿Sabe? Usted ve cómo pueden utilizar un don para manipular. Luego, con el paso de los años, nosotros, pues yo no me atreví a decir nada de eso. Después, hablando entre los muchachos, me di cuenta que se lo dijo a este y a este y a este, y todo el mundo estaba dotado. ¿Ustedes saben? Con los años nos enteramos que esta persona luego contactaba a los jóvenes y los abusaba. Los llevaba a lugares con el pretexto de utilizar una porción bíblica en la que el hijo de un rey es ungido. Y utilizando la porción bíblica de cuando de cuando Eliseo resucita al niño de la tsunamita, que se le pone cara con cara, pecho con pecho, sacando la Biblia de lo que es, para simplemente poder ver la desnudez de los niños y él saciar su deseo sexual desordenado. Esas son las cosas que pasan en la iglesia del Señor. Eso es algo que yo pasé. Y junto conmigo lo pasamos varios jóvenes. Conozco a alguien bien cercano que esta persona lo trató de abusar. Gracias a Dios no pasó nada. Pero esta persona sí, luego fue acusada después de muchos años. Pero usted ve, es un ejemplo de cómo un don irrevocable, porque cuando Dios sopla su carácter sobre ti, ¿se entiende? Lo utilizas para mal, porque a la abundancia del corazón habla. ¿Qué tú crees que había en el corazón de esa persona? Desorden. Estoy seguro que estabas alto de pornografía. Y eso, cuando veía a los nenes, lo que veía era eso, se los imaginaba así, en vez de imaginárselos en el Señor, en el orden. ¿Se entiende? Nosotros no somos la iglesia de Cristo para hacer esas porquerías. Nosotros somos la iglesia del 2022 y Dios está forjando guerreros que usen sus talentos para su gloria, para la edificación de la iglesia, para que usted abrace a esa persona que no sabe cómo hablarle, pero un abrazo es suficiente. Gracias por los que abrazan. Yo creo que hay personas, yo creo que todavía en este tiempo hay gente que no sé si es que realmente no le toman cuenta o no lo internalizan la responsabilidad que tienen, porque como dijiste al inicio, los dones nos los da Dios. Sí, señor. Y a Él hay que rendirle cuenta de qué hacemos con el don que nos da. A Él hay que rendirle cuenta. Podemos hacer lo que sea, pero no es nuestro. Lo usaste mal. Tienes que rendirle cuenta a Dios. Tienes que rendirle cuenta a Dios por eso. Eso es y realmente yo pienso que no lo internalizan, porque a mí me temblarían las rodillas yo pensar herir a alguien con algo que no es mío, que no es mío, y a él es el que voy a tener que rendirle cuenta. Pero si se levanta una iglesia educada en los dones del Espíritu, a la que venga alguien con esto, usted le va a decir, lo siento. Ay, Dios mío, siempre. ¿Tú sabes cuánta gente, amigos míos que tenían el don de la enseñanza y no cantaban ni en la ducha? ¿Tú sabes cuánta gente venía y le ponían las manos así? Te dice Dios, yo te ungí para cantar y adorar, y todos nosotros que conocíamos el tipo que no entonaba ni con cola, todo el mundo miraba como que esos eran dos cantos de pepperoni. ¿Entiendes? Cuidado, señores. Bueno, cierro citando a Pablo. Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Quiero que se vayan con esto en la mente. Pablo nos da una encomienda. Procuren los dones. Procura saber cuáles son esos talentos que tú tienes para bendecirme. Yo los necesito. Tú necesitas los tuyos. Anhelen los dones. Anhelen que Dios los use en los dones.
anhelen conocer, investigar, qué otras cosas Dios ha puesto en ti que tú no sabes. Anhelemos los dones. Yo quiero que cuando terminemos esta serie, yo quiero ver a mis amigos fluir en esos talentos que ya poseen. En orden, en amor, en unidad, para la gloria de Cristo. Yo siento al Señor aquí. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, te doy gracias, Señor, te doy gloria y te doy honra porque tú eres el Cristo, el Salvador del universo, el Creador de todo aquello que tiene vida, Dios mío, Señor. Y en ti todas las cosas subsisten, significa que sin ti se mueren. Te doy gracias por cada uno de mis amigos, por aquellos que están aquí en el Zoom, por los que están en mi marquesina, por los que van a ver esto después. Tú has depositado talentos en cada uno de nosotros. Yo te ruego creyendo, Dios mío, Señor, con fe, de que tú levantarás una iglesia llena del poder de Dios para que Puerto Rico entienda que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Llénanos de tu poder, llénanos de tu espíritu para poder reflejarte a ti en todo lo que hagamos, Señor. Te ruego que si entre nosotros, Padre amado, hay alguna tristeza, que tú la arranques, que si hay ansiedad, que tú la arranques, que si hay duda, que tú la arranques por el poder de tu palabra, Dios mío, Señor. Habilítanos en ti para nosotros hacer tu encomienda en la espera, Dios mío, Señor, que tú regreses por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, señores, voy a terminar la reunión, pero vamos a cantarnos algo, así que voy a terminarlo aquí para el YouTube.